Bueno, con esta lección terminamos el tema de bioquímica de mitocondrias. ¿Están escuchando? Buenas tardes, doctor. Sí. Sí, doctor, se le escucha. Muy bien. Ahora es el momento de hablar del calcio y mitocondrias. ¿Quién ha preguntado la otra vez? ¿Está aquí? Bueno, entonces, en la sangre hay mucha tendencia de la unión del calcio a las proteínas. ¿Sí? Eso es como proteinato de calcio. Pero también existe el calcio libre. ¿Cuánto de calcio libre tenemos circulando en la sangre? Tenemos, miren, de 1 hasta 2.5 milimoles. En algunos artículos les ponen de 1 a 2 milimoles. Sirve. Ahora, dentro de las células, ¿sí? ¿Cuánto de calcio tenemos dentro de las células? El calcio ingresa. Igual, dentro de las células el calcio libre es muy bajito en el citosol, ¿sí? ¿Cuánto bajito? Miren, 0.1 micromoles. Esa es una forma de expresión que equivale esto. Bueno, vamos a ver. Bien bajito. Voy a ponerle 100 micromoles, que equivale a 0.1 de nanomoles, o sea, mucho más bajito. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de estas altas concentraciones y estas bajas concentraciones? Las células, entonces, se defienden muy bien para que el calcio no entre libremente. ¿Cuándo ingresa el calcio al interior de las células? Ahora, aquí existe muchas veces, ahora, cambios eléctricos.
puede ser por despolarización. Pero también existen, y que es lo más importante que esto, canales de calcio. Entonces ponemos canales. Y además hay un intercambio con sodio. Estos canales de calcio son muy bien regulados. ¿Cómo se regulan los canales de calcio? Entonces aquí les voy a poner mejor, más juntito, así. Cuando se activan, entonces estas proteínas tienen que separarse, formar un canal e ingresar al citosol. Pero ¿cuándo ocurre esto? Ocurre cuando se trabajan muchas hormonas, trabajan sobre sus receptores. Las hormonas se denominan el primer mensajero. Lo que hacen es trabajar sobre proteínas G, alfa, beta y gamma. Entonces ponemos proteínas G. Estas proteínas ahora trabajan sobre una enzima, adenilciclasa. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que esta fracción alfa se va a unir a la adenilciclasa. Y cuando esto ocurre, por acción hormonal, entonces sucede que el GDP, guanosindifosfato, se une al fosfato y se forma GTP. ¿Sí? Y el GTP, ¿qué es lo que hace? Ahora, esto va a producir un cambio del ATP, así, en AMP cíclico, más 2 fosfatos. ¿Sí? Este es el segundo mensajero. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede ahora? Miren, cuando se ha activado la adenilciclasa, entonces dice AMP cíclico. Y el AMP cíclico trabaja sobre una cadena de proteinquinasas que finalmente estas van a trabajar sobre las moléculas del DNA para activar algunos lugares. Y aquí es importante, muy importante, que trabajen también con calcio para que se activen. Entonces, el calcio es muy importante para activar las proteinquinasas. Ahora, no solo esto, sino que otro efector
A esto del canal de calcio se llama también efector del canal de calcio. Hay otro efector, la fosfolipasa C. Por el momento, nada más les voy a decir que cuando trabaja sobre la fosfolipasa C, otro efector, libera el IP3. Este se llama el inosil trifosfato. ¿Sí? Que también se conoce como segundo mensajero. Además de todo esto, vamos a tener otra molécula que por el momento le vamos a llamar DAG. Se llama diacilglicerol. Que también funciona como segundo mensajero. Miren todo lo que sucede a este nivel. Ahora, para activar este segundo mensajero, el IP3, se unen también con calcio. Miren. Miren la unión del calcio. Entonces, esto que he hablado al principio es un estado de la cantidad de calcio en reposo. Pero cuando ocurre todo esto, despolarización y la influencia de algunas hormonas, se trabaja aumentando el tamaño del canal de calcio y le permite ingresar a la célula. Por lo tanto, el calcio en la célula va a aumentar. ¿Qué sucede cuando aumenta el calcio dentro de la célula? Va a aumentar más de 100 micromoles o más de 0.1, bien bajito, ¿no? Nanomoles. Entonces aumenta. ¿Para qué aumenta? Aumenta el calcio para hacer todo este tipo de actividades. Y un lugar muy importante para activar es la contracción muscular. Entonces el calcio es importante que ingrese a los músculos para la contracción muscular. ¿Hasta aquí está aprendido? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Sí, doctor. Ahora, ¿por qué el calcio es tan poquito dentro de la célula? Tan bajito. Es que la célula sabe defenderse del calcio libre. El calcio, así como les dije, está como proteinato de calcio. Y aquí el calcio, miren, hemos hablado de que la célula es full membranas, ¿sí? Y el calcio se une a las proteínas de las membranas. Ese es un motivo por el cual hay muy poco calcio libre en el citosol. Cuando tiene que haber contracción muscular, ahora tiene que aumentar la cantidad de calcio libre. Por eso es que el calcio unido a las membranas ahora sale al citosol, o sea, a estas partes
que dijimos que son las cisternas del retículo endoplasma. Y esto es nuevo lo que les voy a dictar. ¿Sí? Hay una molécula que es una proteína aquí en las membranas que se comporta igual que los receptores. Se llama se los voy a poner así porque esto es bastante nuevo. Es del 2009. Se llama rianodina. Esta molécula se considera entonces un receptor del calcio. Miren, por mucho tiempo se pensaba que el calcio podía unirse a muchas proteínas. Entre esas muchas proteínas, ahora tenemos otra, la calmodulina. Hago así. Que es una proteína que permite la captación de calcio. Cada vez que el calcio aumenta, se une a la calmodulina. Miren, cuando decimos entonces que el calcio está como proteinato de calcio en la sangre, aquí pasa lo mismo. Rianodina, proteína, defiende de que no haya mucho calcio en el citosol. Más todavía, calmodulina, defiende que no haya mucho calcio. Otro, toda la cadena de proteínquinasas defiende que no haya mucho calcio libre, porque es malo. Y ahora algo también que es tal vez lo más importante de la pregunta en relación a las mitocondrias. ¿Sí? Cuando el calcio aumenta en el citosol, ahora el calcio puede ingresar a las mitocondrias. Y es lo último que ocurre, porque más bien la mitocondria se defiende que no exista calcio dentro de la mitocondria. Entonces tiene ahí unos transportadores. Es algo más complicadito. Se llaman uniportadores. ¿Qué es lo que hacen estos? Lo que hacen es más bien regular y eliminar el calcio dentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para contribuir, por ejemplo, a la actividad de todo esto que he mencionado. Entonces, cuando hay calcio en exceso, mire, en exceso es cuando el calcio ingresa. Aquí les voy a poner exceso. Y cuando se necesita calcio, entonces el calcio sale de mitocondrias, se desprende de rianodina, se desprende de calmodulina para ejecutar todas estas funciones de transmisión del calcio. Por eso es que el calcio, por todos estos efectos, llega hasta el DNA. Por eso es que el calcio, por la actividad que tiene sobre el DNA, se considera como una hormona. Miren, otro concepto relativamente nuevo de la función del calcio en el DNA. ¿Han comprendido todo esto? He ido bastante lento para que puedan entender.
Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Entonces, sáquenle foto a eso para que se acuerden de lo que sucede con el calcio, con las mitocondrias. ¿Listo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora, después de aprender todo esto, ahora nos vamos más adentro y hablamos qué hace el calcio, a qué se dedica en las mitocondrias. Muy bien. Ya conocemos que las mitocondrias tienen la membrana interna y tienen la membrana externa y que entre las dos existen toda esta bomba protomotora y estos hidrógenos ingresan a la matriz mitocondrial. ¿Verdad? ¿Para qué van a servir? Para asociarse con la cadena respiratoria y finalmente formar agua. Pero nada más este cambio va a producir la síntesis del ATP en aquel lugar que les he puesto en la fracción beta. Bueno, eso ya conocen, ya han hablado. Mientras se produce la cadena respiratoria, hemos visto que aquí todo es transporte de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que existe aquí una diferencia de potencial. O sea, en la matriz mitocondrial tenemos mucha carga negativa. En cambio, aquí en el espacio intermembranal tenemos mucha carga positiva. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el rol del calcio aquí? Como se defiende mucho la mitocondria y cuando hay exceso de calcio, en el citosol, ¿sí? No hay más remedio que la mitocondria se vuelve como un receptor concentrador de calcio. Entonces, tiene que transportarse hacia adentro. ¿Sí? Cuando se transporta el calcio, miren, puede transportarse hasta la matriz mitocondrial. Puede haber aquí. Eso. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en ese momento? El calcio, les había dicho,
un poquito la otra vez, que también se va a unir a proteínas. ¿Qué proteínas tenemos ahí? Tenemos todas las proteínas que se ven en el citosol, porque esto es como una célula dentro de otra célula. Entonces se va a unir también a proteínas de la mitocondria. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero tampoco es bueno de que haya mucho calcio. Por eso es de que más bien estos transportadores eliminan el calcio hacia el citosol cuando es necesario. Pero aquí ocurre un problema. El problema de tener mucho calcio dentro de la mitocondria, entonces contribuye a algo peligroso. ¿Cuál es eso? Contribuye a la apoptosis. A la apoptosis celular. Porque entonces comienza la destrucción de las mitocondrias. ¿Cómo es que se produce la apoptosis? Este cambio de electrones de la carga por la presencia de calcio, entonces permite, mire, la salida de los citocromos. Y esta es una noticia mala, ¿sí? Pero estoy hablando de algo que es normal. Cuando hablamos de apoptosis, decimos que hay un recambio de las células. Y ahora descubrimos del lugar donde comienza la apoptosis celular. Comienza con la destrucción de las mitocondrias, porque esto ya es anormal. ¿Sí? Ahora ya saben un poquito más de lo que es apoptosis. Entonces, cuando hablamos de la apoptosis, hablamos de esto y hablamos de proteínas, porque son canales que van a permitir la salida de citocromos. Todo esto decimos apoptoma. ¿Sí? Ese nombre de apoptoma. Bueno, es lo más básico, lo más simple que podemos hablar. Y en el apoptoma, entonces, van a contribuir otra clase de moléculas también. ¿Qué moléculas? Unas moléculas que se llaman las caspasas. ¿Sí? Aquí puede ser la caspasa 3, 6 y 9. Miren, todo esto va a contribuir a la estructuración del apoptoma. Entonces, ustedes están privilegiados ahora de aprender conceptos nuevos relacionados con la apoptosis celular. Ahora ya con esto saben un poquito más de lo que es este tema y no hablar solamente de apoptosis como recambio celular y nada más, porque eso lo sabe ya todo el mundo. ¿Sí? Ustedes son privilegiados. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, ¿los canales de calcio por alguna razón se pueden bloquear? ¿Cómo? ¿Otra vez? Doctor, ¿los canales de calcio que nos mencionó por alguna razón, por alguna patología pueden ser se pueden bloquear los canales de calcio? Bloquear canal de calcio. Normalmente los canales de calcio ya en la membrana, de eso preguntas, ¿no? Entonces les he puesto ahí, entonces están bloqueados.
¿Qué significa? No es que exista un bloqueador, porque estamos hablando de proteínas inactivas, ¿sí? Tú le has puesto el nombre de bloqueador, pero decimos en vez de bloqueador, utiliza la palabra que esto está inactivo, ¿sí? Entonces tiene que haber un estímulo para que se abran. Y aquí existen varios estímulos, uno que ya hemos estudiado, ¿sí? Aquí vamos a tener el efecto, por ejemplo, de la acetilcolina, ¿sí? Hemos hablado de acetilcolina. Y hemos hablado también de que aquí tienen que haber receptores, lo mismo que hablé hace un momentito. Los receptores, ¿cómo se llaman? Rianodina. Muscarínicos y nicotínicos. Entonces, estamos hablando de que ahora se van a abrir y se abren los canales. Voy a ponerles así. Se abre este canal e ingresa el calcio para producir los efectos que conocen. Uno de los principales efectos que tiene la entrada de calcio precisamente es la contracción muscular, la unión de actina y de miosina. En los músculos, el citosol le han puesto el nombre de sarcolema o, si quieren también, sarcoplasma. Entonces, cada vez que tiene que haber contracción muscular, tiene que haber calcio. Entonces, aquí hay una ayudita. Se abren los canales de calcio y además todo lo que he hablado de los reservorios de calcio, en que incluye, cuando falta, sale el calcio de las mitocondrias para que haya contracción muscular. ¿Verdad? Hay más. Hay hormonas, por ejemplo, que trabajan sobre los receptores, ¿sí? Receptores de noradrenalina o norepinefrina. Los receptores de norepinefrina también trabajan de la misma manera, ¿sí? En casos de estrés, en casos de gran preocupación y problemas de la vida, entonces aumenta la norepinefrina y también aumenta el ingreso de calcio. ¿Sí? Otra, la ocitocina, la misma historia. La ocitocina trabaja en membrana celular y aumenta la concentración de calcio para producir los efectos de la ocitocina. Y así hay muchas hormonas que van a trabajar casi siempre sobre receptores de membrana. Ahí, por ejemplo, tenemos la FSH, la folículo estimulante, también trabaja de esa manera. La luteinizante también trabaja de esa manera. La ACTH, miren, también participa en mayor cantidad en el estrés y también trabaja a ese nivel. Entonces, todo trabaja aumentando el tamaño, la actividad de los poros de calcio, o si quieren, mejor, canales de calcio. ¿Sí? Entonces, el calcio es importante porque va a producir todos estos efectos hasta llegar al DNA. Entonces, el DNA se va a expresar para producir las reacciones típicas de los genes del DNA. Entonces, cada vez esto se complica más y en algún momento hablaremos de la bioquímica molecular de las hormonas, ¿verdad? Entonces,
Eso con calma. Todavía están comenzando a aprender las relaciones de la bioquímica normal todavía. Aunque les hago un poquito de aplicación dentro del campo de la patología, que es finalmente lo que van a aprender y van a trabajar en toda su vida. Y aquí quiero decirles algo importante. Algo importante es sus mamás, papás, especialmente más mamás que papás. ¿Qué les recetan los médicos en general cuando tienen menopausia? O para sus abuelos también, cuando tienen problemas de osteoporosis. ¿Qué les dicen? Doctor, creo que les recetan calcio o vitamina D. Eso. Entonces, ¿qué creen? ¿Que es buena idea o mala idea? Bueno, todavía no me van a contestar eso, ¿no? Pero yo les digo que es mala idea. Porque piensan que si tienen osteoporosis, piensan que tomando calcio, el calcio va a ir a los huesos para evitar la osteoporosis. Ya cuando hemos estudiado colágeno, les había dicho de que existe lo que hablo aquí, proteinato de calcio. El calcio se une a todo lo que es proteína. Pero la osteoporosis, les voy a decir en general, es un problema de desnutrición de los huesos. Y cuando digo desnutrición de los huesos, les digo es la falta de colágeno en huesos. ¿Y creen que aumentando calcio va a llegar a los huesos? No tiene chance de pegarse a eso, porque si no tiene proteínas, no tiene dónde fijarse más. Porque la gente en general, aunque no sean médicos, por lo blanco que se ven las radiografías o los huesos que ven en las comidas son blancos, creen que eso es calcio. Entonces, miren, es uno de los errores de la medicina. Pero no creo, bueno, más errores de los que interpretan mal. De la medicina no, porque esto estamos hablando de medicina. Mala idea aumentarles el calcio, porque les dije que el calcio está muy bien regulado. El calcio está en mayor cantidad en la sangre y muy poquito dentro de las células, ¿verdad? Si aumentan calcio dentro en la sangre, ¿qué están haciendo? Porque el calcio se va a unir a todo lo que son proteínas. Entonces, están aumentando la calcificación de los vasos sanguíneos, de arterias y de venas de todo el organismo. Y cuando ya tiene mucha cantidad del calcio, entonces miren lo que va a provocar. Un incremento de apoptosis. El organismo tiene que defenderse, entonces tiene que botar calcio. Y bota calcio por sudor, bota calcio por orina, especialmente. ¿Sí? Entonces no es una buena idea relacionar así directamente osteoporosis con incremento del consumo de calcio, porque está muy bien regulado. Imagínense, si rompen el concepto y rompen la realidad, directamente están provocando dentro de las células
toda la precipitación celular que va a ir a la apoptosis. Y ahora ya saben que la apoptosis comienza cuando hay mucho calcio dentro de las mitocondrias. Entonces, con esto han aprendido medicina moderna y van a ver ustedes cómo cambia las mismas lecciones de los libros de medicina interna, ¿no? Y ahora siempre hay un enamorado ahí de el Guyton. Ahora lean el Guyton y van a ver lo que dice. Nunca va a decir lo que les estoy hablando. Esto que les estoy hablando tampoco está en la inteligencia artificial. Entonces, estas son cosas nuevas que están aprendiendo. Muy bien, chicos. Ahora estudien carbohidratos que les he mandado el otro día. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.